por la avenida del fracaso, del dolor, de las lágrimas, del sudor. ¿Cómo no soy hijo de un millonario? ¿Alguna vez te lo he dicho? ¿Has visto ese video tipo meme que dice, maldita pobreza, pero nada me va a detener? De una chica, creo, ¿no? ¿Alguna vez te has dicho eso? ¿Cómo no soy el hijo o la hija de un millonario? Queremos estar en el top. En el top 10 queremos estar en el premio de excelencia, pero no queremos que nuestros pies se ensucien. Queremos llegar a la punta, a la cima de la montaña, pero con los pies limpios. Queremos cosechar frutos en abundancia, pero sin ensuciarnos las manos, sin lastimarnos las manos, sin trabajar realmente en la tierra. Eso es lo que el mundo nos quiere vender hoy en día, el mensaje que nos llega. Ese dicho de sin sacrificio no hay victoria ha quedado solo como un eslogan de las películas bonitas. Ahora todos quieren la victoria, pero no quieren sacrificarse, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo que de pronto has escuchado alguna vez. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué digo esto? Marcos capítulo 10, versículo 45, hablando de Jesús, dice esto, porque ni aún, escucha bien cómo dice esto, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni aún el Hijo de Dios, ni siquiera Dios mismo, cuando tomó forma de hombre, siendo el cumplimiento de esa hermosa profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Ni aún el Hijo de Dios vino a ser servido, sino a servir. Y este es el principal argumento esta mañana de Dios para llamarte a imitar esta actitud, a imitar este estilo de vida, a buscar sintonizar con el corazón de Jesús. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y hay una palabra en el Nuevo Testamento que se usa para el ministerio o las actividades de servicio de Jesús y es diaconía. Y ustedes saben que en la Iglesia Gracia Urbana hay determinados hermanos o líderes a quienes llamamos diáconos. Y aquí tenemos bien en claro que un diácono es un servidor. Un diácono es un servidor. O mucho se ha hablado de liderazgo en la iglesia como si fuera estos negocios multinivel, piramidales, ¿verdad? Y el que llega a su cuota de discipulados, bien, ya subes de nivel, por si acaso. Y todos estamos allí, hasta en la iglesia se ha sembrado esa idea de que, no, oye, sí, claro, hay que esforzarse, hay que estar alineados con la gran comisión. Pero de pronto en la iglesia, ¿cuándo se empezó a volver el liderazgo en una suerte de recompensa, de negociación? De que yo hago más, paso más horas en la iglesia y hago más esto y por eso tienes que premiarme por si acaso, Todos, incluso dentro de la iglesia, este pecado de la egolatría, de querer estar en el centro, de ser el centro de atención, se ha inmiscuido. Y hoy tenemos que decirle, chao, fuera. No hay lugar para tal actitud en el pueblo y en la familia del Señor. En la casa del Señor todos somos servidores, porque nuestro Señor y nuestro Rey es el ejemplo de servicio. ¿Amén? Creo que a muchos no les gusta el mensaje. Dicen, ¿por qué no traen a un predicador que, bueno, ¿a qué hora hace sus chistes, Sammy? Mejor. Más bacán es cuando empieza a hacer sus chistes. Mateo capítulo 10, versículo 24 dice esto. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Es Jesús, advirtiéndole justo, porque en el contexto del pasaje Jesús está por advertirles de que si al maestro, porque ya lo llamaban maestro muchos discípulos, y Jesús, me encanta esto, cuando tú ves actitudes de Jesús como que tirándoles unas bofetadas a los discípulos, porque los discípulos, maestro, sí, yo te seguiré, maestro, sí, haremos lo otro, maestro, rabí, raboní, y tanta cosa, y el Señor siempre buscaba la manera de hacerles pisar, ¿no? De que pongan los pies sobre la tierra.
y les dice, me llamo maestro, yo soy el maestro, pero ojo, si al maestro lo están criticando, lo están persiguiendo, lo quieren matar, ¿qué crees que van a hacer con ustedes, los seguidores del maestro? Un discípulo no está por encima del maestro, dice Jesús. Usa un argumento lógico, ¿no? Un discípulo no está por encima del maestro. Obviamente, tú llamas al maestro porque quieres aprender, quieres seguir, reconoces que hay algo útil que rescatar de él. Y ni un siervo está por encima de su señor. Así que, si el maestro vino a servir, ¿por qué tú vienes acá a esperar ser servido? Vamos de frente ya con las cosas, con lo desafiante aquí. A mí me encanta ver, ¿no? Hace unos minutos fui a pedir un queque con una chicha y hay dos jovencitas ahí. Eran niñitas hace unos 3, 4 años. Venían allí, se sentaban por aquí, pero ahora están sirviendo allá al Señor. Y por allá también sirven en niños. Y las sillas que tú has venido a encontrar acomodadas, alguien lo ha hecho. Y los instrumentos y las cosas de aquí. Y quien te ha recibido, quien te ha saludado, quien está cuidando los carros allí, Miguelito. Todos están sirviendo al Señor. Y es que creo, espero que realmente lo hagan porque están comprendiendo que no son más que el maestro. Y que si el maestro vino a servir, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros? El cristiano debe saber que si el maestro vino a servir, seguir sus pasos es ser también un servidor de él. Si Jesús transitó por el camino del servicio, pues el creyente que dice ser seguidor de Cristo debe también seguir sus pisadas. Y el servicio de Jesús, ustedes saben a qué sublime cúspide llegó, a tal punto de entregar su vida por los pecadores, a tal punto de que el justo murió por los injustos, para que el justo recibiera el juicio y el castigo de Dios, y finalmente los injustos recibamos la eterna bendición de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Jesucristo hizo. Y no solo allí, sino que se levantó al tercer día, resucitó como para decir, todo lo que les dije, lo que les prometí es cierto, ven, ya resucité. Ahora me voy al Padre, estoy reinando allí y la promesa del reino también es para ustedes. Pero la promesa del reino es para los servidores, para los siervos. Y hay otra palabra incluso que usa los evangelios para hablar de Jesús y del servicio, y es doulos. Es una palabra en griego que significa esclavo. Y me da curiosidad porque, bueno, en el cronograma de mensajes, de sermones, estoy tocando mucho esto del servicio, y fue el primer sermón que prediqué este año. ¿Recuerdan también cuando estudiamos el pasaje de Juan, de Jesús lavándole los pies a los discípulos? Y algunos recordarán y sabrán que la tarea de lavarle los pies a los de la casa era la tarea del siervo, pero del menor de los siervos de la casa. Y Jesús toma la toalla, el cántaro con agua, y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y ellos al principio decían, ¿no? Pedro, el más impetuoso, no, Señor, no, tú no. ¿Cómo? Y Jesús le explica lo que significa el hecho de lavarle los pies. Y Pedro dice, bueno, Señor, si es así, entonces báñame. Porque el servicio de Jesucristo terminó en bendición. Y así nuestro servicio también debe tener el fruto de bendición para otros. Hermanos, nos bendicen con su servicio semana a semana y estamos aquí, mira, en este lindo lugar, escuchando la palabra del Señor y adorando a nuestro Rey. Juan capítulo 12, espero que estés abriendo tu Biblia o anotando o algo por el estilo, ¿sí? Juan capítulo 12, del versículo 24 al 26 dice esto: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo.
pero si muere produce mucho fruto. La clave para un servicio fructífero es morir a uno mismo. Es asesinar a tu yo orgulloso. Es despojarse de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que quiere todo para sí, que quiere la atención, que quiere el servicio. Y el Señor Jesús se dio a sí mismo. No hay servicio fructífero sin que nosotros muramos a nosotros mismos. No puede haber fruto si la semilla no muere en la tierra. El que ama su vida, escucha bien, sigo en Juan 12, este es el versículo 25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Jesús, el Señor, nos está hablando esta noche. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si tú quieres servir al Señor, le sigues y estás donde estás, y Él está donde hay necesidad, donde se necesitan manos, para ensuciarse, pies para empolvarse, donde se necesita sudar. Allí está, y allí es donde quiere que Jesús esté en sus servidores. Sus seguidores. ¿Te estás ensuciando las manos? ¿Estás sirviendo al Señor? Esa es la pregunta. El servicio no trae salvación. No te estoy hablando de aquí de la oferta de salvación post servicio. No te estoy diciendo que el Señor salva a todos los que le sirven. No. Te estoy diciendo que aquellos que ya siguen a Jesús, que dicen: oh Señor, sí, santo, 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 Jesús, eres mi Salvador. Aquellos que decimos, cantamos y posteamos y compartimos y publicamos cosas sobre Dios. La Biblia claramente dice que de ellos se espera que imiten a Jesús en su servicio. Pero el orgullo se interpone, ¿verdad? Y Jesús por eso es que dice esto: el que ama su vida la pierde. El que considera su vida valiosa por encima de los demás, ¿verdad? Hace 2 semanas creo que estuve predicando y leímos y aprendimos también acerca de cómo se nota, cómo identificar a alguien que está comprometido con la casa del Señor. Y es que considera, porque la Biblia nos llama a considerar a los demás como más importante que nosotros, imagínate. Si es que los hermanos que sirven semana a semana no consideraran a los demás como más importantes, no hubiera ninguna silla ni estuviera limpio este local. Y nadie iría a predicar el evangelio también. No habría los worships que están haciendo los sábados. No estaríamos planeando una chocolatada, un chocofest que va a ser de aquí nada más en unos días. Nada de eso estuviera en nuestros planes. Pero a Dios gracias que cambió nuestros corazones, amén. Porque vivíamos así, ¿verdad? Vivíamos: yo soy el centro, ¿no? Yo soy, la teoría de Copérnico estaba mal, y Kepler y todos los demás, ¿no? El mundo gira alrededor de mí. Todos los astros giran alrededor de mí. Yo soy el centro del universo. Pero viene Jesús un día y amablemente te dice: sal de acá. Yo soy el principal. Bueno, es un ejemplo nada más, no creas que lo hace así. Pero así uno lo siente, ¿verdad? En tu orgullo tú sientes ese dolor, ese fastidio. Duele morir a uno mismo. Cuesta. No en vano el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, o bueno, dígame alguien si ha leído un texto, ¿no? De pronto en la Biblia, de repente yo estoy leyendo una versión equivocada, pero no encuentro una versión o un texto en el que Jesús le diga a sus discípulos: vengan, síganme, lo vamos a pasar de la red por un fly. Todo acá, ¿no? Tomémonos de las manitos todos. No, les dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y de pronto a nosotros esa expresión no nos resulta tan chocante, pero para el primer siglo, en la que la cruz era un símbolo de tortura, de sufrimiento y muerte,
Era una expresión bastante grotesca, por decirlo de alguna manera. Así que Jesús viene y le dice, ¿tú quieres seguirme? Toma tu cruz, ven, sígueme. En resumen te está diciendo, ¿quieres seguirme? Prepárate para la muerte. Bueno, para el primer siglo esto era más literal que para nosotros. ¿No crees que te estoy llamando a dar tu vida por el Señor? Pero ¿qué pasaría si así lo fuera? ¿Estás preparado para dar tu vida literalmente por Cristo? ¿O por otros? Sí, amén, mi vida por los demás, por los perdidos en Afganistán, etc. ¿Y tu hermanito que está acá a tu costado? ¿Le has estado sirviendo? ¿Has estado sirviendo en la casa del Señor? Aquí nada más. No, pero Sammy, en Asia, allá hay necesidad. No, aquí en Trujillo, acá tu vecino, acá tu hermano, acá nuestra iglesia. Allá tu comunidad, en tu barrio, tu familia, con quienes vives. ¿Estás que les sirves? ¿Vives como un siervo del Señor allí? Nadie es útil si no muere a sí mismo antes, si no muere a sus deseos egoístas, si no cede su lugar, si no pide permiso o perdón. El orgullo, hermanos, iglesia, es una de las mayores trabas para tener un servicio eficaz para el Señor, para ser como el Señor. Porque aquí estamos hablando básicamente de esto. Recuerda el primer versículo en Marcos. Ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida por muchos. Y te dije, este es el argumento principal. ¿Quieres ser como Jesús o no? Iglesia, ¿quieres ser como Jesús? Pues nuestro Señor Jesús vino a servir. Vino a servir y a dar su vida por muchos. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y a veces ese es un gran problema. Hermano, necesitamos esto esta semana, ¿no? Y nosotros en la iglesia sabemos que tú tienes este don o esta habilidad. Hermano, no puedo. Y no es que no puedes, sino es que no quieres. Va a jugar el United, ¿no? Con el Barça. No, hermano, lo que pasa es que ya quedé con un peloteo, con unas patas. ¿Cómo les voy a fallar, hermano? Y o sea, el servicio al Señor no es compartido. Dios no comparte su gloria con nadie, por si acaso. La Biblia es bien clara, Dios es un Dios celoso. Y algunos de nosotros evitamos esos textos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento o en los Salmos. Dios, un Dios celoso. Un día deberíamos hablar de eso. El Dios celoso, el Dios airado, el Dios que quiere su gloria para Él mismo. Y los no creyentes, y espero que no haya alguien con el argumento, pero si lo hay podemos conversarlo, ¿no? ¿Qué tanto necesita el Señor de nosotros, que dice que es celoso, que nos quiere solo para Él? Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te comparta con el enemigo? De repente estás cómodo y feliz así, no lo sé. Pero déjame decirte que entonces no eres de Dios. Porque o eres de Dios o eres del enemigo. O estás con Cristo o estás en su contra. Pero no puedes tener un pie aquí y otro pie allá. No, Señor. No puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al mundo. No te hagas ilusiones. El servicio, ¿sabes dónde inicia? No en la iglesia. No cuando vas a repartir juguetes o chocolate. No cuando oras por otros hermanos. Te estoy mencionando cosas buenas, ¿ah? Cosas que debemos hacer, sí. Pero el servicio inicia aquí, en el corazón. Porque aquí es donde se define a quién realmente está sirviendo. Donde Dios todo lo ve. No es posible tener una vocación dividida. O sirves a Dios o sirves al mundo. Ahora, no significa que salgas del mundo. El mismo Jesús oró por los discípulos, oró por nosotros. Y no dijo, Señor, yo te pido que los lleves a una comunidad afuera ya del mundo, para que no toquen las cochinadas del mundo, tú tenlos ahí guardaditos. No, el Señor Jesús dijo, Señor, yo te pido por los discípulos y por quienes habrán de creer en ellos, o sea, por nosotros, y no te pido que los saques del mundo,
sino que sean en el mundo, sean de bendición, sal y luz, que vayan y trastornen el mundo, que realmente sean allí en medio de la oscuridad luz para las naciones. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros, su iglesia. No que salgamos del mundo, sino que como Jesús seamos la luz aquí en el mundo. En medio del mundo, tu servicio a Dios debe ser tu vocación. Pero yo, hermano, Sammy, ¿cómo voy a hacer? Soy una madre de familia, hago los quehaceres del hogar, nada más. ¿Cómo que nada más? ¿Eres madre? Amén, pero primero eres una sierva del Señor. ¿Eres ingeniero? Genial, pero eres siervo del Señor. ¿Eres el mejor colaborador del año, del mes? Excelente, eres siervo del Señor en todas las áreas de tu vida, en lo que trabajes, en lo que te desempeñas, lo que haces de semana a semana. Si eres comerciante en el mercado, si estás de pronto, eres dibujante, eres un artista, haces X o Y cosas, la Biblia dice que lo hagas para glorificar al Señor, ya sea que comas o bebas. Pero Sammy, yo solamente, hago la comida, el almuerzo, come, bebe para la gloria del Señor, cocina para tu familia, para la gloria del Señor, porque así le sirves a otros. Al final del sermón te voy a pasar, voy a dar un repaso acerca de las diferentes acepciones que la palabra en griego servicio toma, y una de esas acepciones, ¿sabes cuál es? Criar. Yo solo crío a mis hijos, mi esposo sale a trabajar, él sí es el que sale, no tiene tiempo de ir a la iglesia a servir. Crías a tus hijos, estás sirviendo al Señor. Glorificas a Dios criando, con la crianza reverente, que es lo que creo que están estudiando semana a semana las mujeres. Cuidar de otros, de sus necesidades, donde te haya puesto el Señor, la profesión que te haya dado, el lugar en el que estés, en las circunstancias en las que te encuentres, eres allí siervo y sierva del Señor, y allí puedes servir y glorificar a tu Dios. Amén. Y no solo puedes, debemos. Una de mis oraciones cuando estoy trabajando es: Señor, porque a veces da vergüenza, a veces en el trabajo, yo trabajo en el área comercial, y allí siempre la métrica es por resultados. Y cuando a veces uno tiene pocos resultados, da cierta vergüenza, ¿no? Como otros. Y una de mis oraciones es: Señor, yo te pido, ¿no?, que me permitas destacar para glorificarte. Para que sepan que los creyentes, para que sepa o vea el mundo que los creyentes somos excelentes. Que los hijos de Dios también conocemos de estar siendo reconocidos en el mundo y ser sal y luz allí. Y todos debemos buscar trabajar, vivir o hacer las cosas con excelencia. ¿O tú crees que el Señor quiere un servicio mediocre? ¿Jesús vino a darte un servicio mediocre? No vi al Señor Jesús diciendo: ay, no, morir en la cruz, no, córtame acá nomás, córtame acá, a ver, un poquito de mi sangre, Señor, suficiente de acá nada más, ¿no? Dio su vida. Si aquel que dio su vida por nosotros, que eso es todo, ¿cómo esperas responderle tú con solo mediocridades? No, ¿verdad? O sirves al Señor o sirves al mundo. No puedes servir a dos señores. Fíjate qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 28, 47, 48. Esto cuando lo leí me advirtió muchísimo, ¿eh? Escucha bien. Este es el contexto, es el pueblo de Israel está recibiendo las bendiciones del pacto. Dios está estableciendo su pacto luego de que los ha sacado del de Egipto, ¿no? Los ha rescatado de la esclavitud de Egipto, que muchos de ustedes ya saben que esto es como una imagen de la salvación. Dios salva a su pueblo del enemigo y hace un pacto con ellos. Y ese pacto tiene consecuencias, bendiciones o maldiciones. Bendiciones si es que hay obediencia, pero maldiciones o castigo si hay desobediencia. Entonces aquí Deuteronomio 28, del 47 al 48 dice esto: por cuanto no serviste, hago énfasis en eso, el énfasis es mío.
por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por lo tanto, ahora servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Ahora, cuando tú lees estos capítulos, en la parte de las maldiciones es bastante fuerte. Y alguno podría argumentar, como de pronto he escuchado, no, es que ya estamos en la época de la gracia, el Nuevo Testamento, ya no es la ley. Que estamos totalmente equivocados. Porque el principio de consecuencias, tanto bendiciones como maldiciones, de la obediencia, sigue estando vigente para nosotros. La salvación es por gracia. Te repito, no estoy hablando de que te salvas por ser obediente o no te salvas por ser desobediente, sino que los salvos quieren y anhelan y deben ser obedientes. Amén. Los hijos de Dios queremos ser obedientes. Nos encontramos, claro, con la triste realidad de que muchas veces fallamos. Pero cuando hay una falla, ¿cómo decirlo? Un pecado repetitivo, tú sabes, ¿verdad? Si eres creyente, si ya tienes un tiempo en la fe, sabes que o has probado de la disciplina del Señor, amén. Has probado de la disciplina del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Feíto, doloroso, ¿verdad? Al final trae mucho provecho si eres hijo realmente, ¿no? Los padres sabemos, a veces con dolor uno tiene que corregir a sus hijos. Bueno, a veces en nuestro pecado lo hacemos más con enojo que con dolor. Pero uno lo hace porque quiere ver a su hijo actuando correcto, actuando de buena manera. ¿Y cuánto más nuestro Señor y nuestro buen Padre? Y ahora aquí el Señor dice algo que yo te animo a pensarlo muchísimo, ¿ah? Dice, por cuanto no serviste al Señor con alegría, con gozo, cuando tenías la oportunidad, cuando tenías el dinero, cuando te estoy dando todas las bendiciones, las circunstancias para que me sirvas, pero no lo hiciste. Y no solo no lo hiciste, sino que no lo has hecho con gozo y alegría. Servir en la carne es útil, hermano, ¿sí? Porque muchos de nosotros de repente servimos porque ya el hermano me llamó, la iglesia necesita, y ya hice esto, ya hice lo otro. O bueno, mi hermano me pide orar por ella, o ir a ver a un hermano enfermo, o un familiar, no solo a los hermanos de la fe. Muchos alrededor de nuestro contexto necesitan de Cristo, necesitan de nuestro servicio. Y quizás les servimos, pero de mala gana, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? A veces yo en mi casa, ¿no? A veces yo en mi casa veo y ay, el almuerzo no está ahí, ya. Y me pongo a cocinar y ahí renegando, pero se me pasa luego de que como mi rica comida. Pero, escucha bien esto, el Señor le dice al pueblo, tú no me serviste ni con... Y por lo tanto, castigo. Ahora yo me he preguntado, ¿no? Lo voy a dejar allí para ustedes también. ¿No será que muchas de las cosas o nuestro retardo espiritual, nuestra falta de crecimiento espiritual, la ausencia de ciertas bendiciones en nuestra vida, se deba a que no estamos sirviendo al Señor realmente con un corazón agradecido, gozoso y alegre? En Cristo todas las bendiciones habidas y por haber son en Él sí y amén, y las tenemos disponibles, hermano, pero eso no es automático. Orábamos con unos hermanos previamente y yo oraba, ¿no? Porque una hermana decía, quiero crecer espiritualmente, quiero que oren por mi vida espiritual. Y mientras oraba yo le pedía al Señor, dale crecimiento espiritual, pero danos también, ¿no? No solo el querer, sino el hacer. ¿Qué crecimiento espiritual va a haber si realmente no te pones a leer tu Biblia? ¿Qué crecimiento, qué intimidad con Dios vas a tener si no te dispones a orar? ¿Ah? Ahora, un pastor hace años hacía este ejemplo, se me acaba de venir a la mente. Lo usaba de una manera un poco extraña, que no comparto, pero yo creo que aquí sí podría aplicar, ¿no? Cuando tenemos nuestra mano así, cuando tienes la mano así no puedes darle la mano a nadie, ¿verdad? Bueno, ahorita en el contexto sí alguien podría, no, pero el choque. Pero bueno, normalmente cuando estás así no puedes ayudar a alguien, no puedes decir, hermano, levántate, hermano, ven, vamos a hacer esto, lo otro. No, difícil sería, ¿no? Es muy complicado
hacer cosas con el puño así. Pero cuando la mano está abierta, uno sí puede tomar, mover cosas, ayudar a alguien a levantarse, alcanzar cosas, ¿verdad? Cuando tu mano está así, Dios no tiene dónde poner bendiciones, pero cuando tu mano está así, estás presto a recibirlas. Ahora, hablo de las bendiciones en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Las bendiciones de Cristo ya están disponibles para ti y para mí, hermano. Pero si quieres servir al Señor así, yo no sé cómo entonces esperas bendiciones. Y aquí el pueblo de Dios, por no servir, ya estaba siendo advertido acá. Y quienes han leído el Antiguo Testamento saben cómo termina esa historia, ¿verdad? A pesar de la advertencia, terminaron siendo subyugados y esclavizados. Incluso la suegra de Pedro, cuando es sanada, y esto lo he tocado varias veces en el devocional con mis hijos, ¿no? ¿Qué hace la suegra de Pedro cuando es sanada de la fiebre? El texto dice que se levantó y le sirvió. Empezó a servir. Ni bien fue sanada. ¿Qué esperas tú? ¿De qué te ha sanado el Señor? ¿De qué te ha salvado? Tenías una herida en el corazón. Estabas desahuciado espiritual o emocionalmente. Y el Señor vino y sanó tu corazón. ¿Qué hiciste luego? ¿Le serviste? ¿Le empezaste a servir? ¿O te dedicaste a ofrecer tu corazón nuevamente a los otros dioses y a los ídolos? El Señor te ha salvado de adicciones, a la pornografía, al alcohol, de ser mujeriego, de que tu matrimonio se acabe, de una enfermedad, qué sé yo, de muchas cosas. Y cuando el Señor interviene, ¿qué hiciste? ¿Qué empezaste a hacer? Inmediatamente dice que la suegra de Pedro se levantó y empezó a servirles, a servirles. Y esa es la actitud y la correcta respuesta cuando Dios interviene para con el corazón de alguien. Uno cuando viene y es tocado por el Señor se levanta y le sirve, hermano. Le sirve a Cristo, y servirle a Cristo es servirle a los hermanos también, porque recuerda, la semana antepasada aprendíamos que nosotros somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quieres hacerle un bien a Cristo? ¿Quieres hacerle un bien al cuerpo de Cristo? Hazle un bien y sirve a tus hermanos. Sirve en la iglesia. Sirve en tu barrio. Porque no creas que estoy diciendo acá, no solo en el contexto de la iglesia local. Sirve en tu barrio, en tu comunidad, en tu familia. Lava los platos, cocina los fines de semana. Bueno, eso acostumbraba yo a hacer, ¿no? En casa, porque de lunes a sábado y ya los domingos acostumbraba porque ahora estoy en una situación diferente de trabajo, pero los domingos era yo cocino. O bueno, a veces salíamos o apoyábamos. Más cuando hay hijos, obviamente, ¿no? Y cuando hay otras responsabilidades que hacer. Así que sirve en casa. Desde allí se inicia, ¿no? Que nuestros hijos nos vean sirviendo, no que simplemente nos quedamos ahí en el sofá rascándonos la panza y diciendo, ¿ya está la comida? ¿A qué hora va a estar? ¿Ya tengo hambre ya? No, sirvamos. Y recuerda, todo empieza aquí en el corazón, donde Dios ve. Porque el hombre ve las apariencias. Ojo, aquí podemos ver gente muy servicial. Y no te digo esto para que dudemos del servicio a nuestros hermanos, sino para que te desafíes y te confrontes tú mismo, tú misma. Aquí es donde inicia el servicio. No puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y a tu profesión, no puedes servir a Dios y a tu gloria, a tu propia gloria. No, no, no. Y quizá debamos responder como esa famosa respuesta que busca Josué, o hace Josué en capítulo 24, del versículo 15 al 18. Y si no les parece bien, le dice Josué al pueblo de Israel, que en repetidas ocasiones se había mostrado terco, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto,
de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros, nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Bueno, lamentablemente la historia del pueblo no concordó con esta respuesta. Pero aquí estamos, el pueblo definitivo del Señor. Amén. Y que nuestra respuesta sea esta, pero que luchemos por perseverar en ella. Yo y mi casa, tú y yo y Gracia Urbana, junto con otras iglesias hermanas, serviremos al Señor. Los cristianos, hermanos, hemos sido liberados del pecado, de Egipto, del enemigo por Cristo, no para hacer lo que se nos plazca, sino para servir. Los creyentes hemos sido liberados de la muerte para servir a la justicia, liberados de Satanás para servirle a Dios, liberados de nosotros mismos para servir a otros. Gálatas 5:13, termino con esto, dice: y habiendo sido liberados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. Bueno, esto dice Romanos 6:18. Tú y yo hemos sido siervos antes del pecado, antes de Satanás, pero ahora somos siervos ¿de qué? De la justicia. Y Gálatas 5:13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que usen la libertad. No usen, la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Los unos a los otros. Sirve a tus hermanos, ora por ellos, atiende las necesidades de otros. ¿Qué palabras se usan en el Nuevo Testamento o en el griego para hablar de servir? Palabras como atender. Atiende las necesidades de los que necesitan de ti, de tus manos, de tus recursos. Dios nos da un trabajo, Dios nos da dinero, Dios nos da muchas bendiciones. ¿Qué haces con ello? Deja de despilfarrar las bendiciones que el Señor te da y empieza a servirle con gozo y con alegría. Cuidar, pastorear. El servicio de nuestro pastor es un servicio a Cristo. Criar, las madres, padres que crían y educan a sus hijos están sirviendo al Señor. Atender, servir, lavar los pies, ejemplos que Cristo nos ha dejado. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a servir, sino a ser servido y a dar su vida por muchos, por ti, por mí, por nosotros. Y nosotros, sus seguidores, haremos lo mismo. Amén. Así que allí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie un momento si es que puedes hacerlo. Inclina tu rostro y vamos a orar, pero yo quiero que ores tú y el Señor ahora mismo. Es tu corazón delante de Él. Y analiza si realmente has estado viviendo para Él. Si has estado sirviendo solo en la carne o realmente guiado por el Espíritu de Dios. Si has estado sirviendo solo por el reconocimiento o por amor a Cristo realmente. Ora allí, Señor. Venimos ante ti en esta mañana, Señor. Acabamos de escuchar tu palabra, tu mensaje. Perdóname, Señor, es lo primero que debo decir. Perdóname, porque no he estado siendo un siervo realmente. He estado queriendo servirme a mí mismo. Toda mi vida de pronto se ha resumido quizá en mi propia gloria. Perdóname, Señor. Perdóname porque aún teniendo las oportunidades, aún teniendo quizá los dones, el talento que tú le has dado a cada uno de nosotros, tus hijos, nosotros los usamos para otras cosas, menos para servirte, Jesucristo. Tú que diste toda tu vida por nosotros y nosotros solo pretendiendo darte un par de horas el domingo en la mañana. No, Señor. Todos los días de nuestra vida podemos servirte, trabajando, estudiando, buscando la excelencia, buscando siendo los mejores, criando a nuestros hijos. Ya sea que cambiemos pañales, que cocinemos, que lavemos, que atendamos, que ayudemos, todo, Señor, lo podemos y debemos hacerlo para tu gloria. Señor, ayúdanos a hacer esto, a comprender esta verdad, Dios mío.
Y que tu Espíritu Santo nos guíe a servirte a los demás, que nos guíe a servirte a ti, Señor, para glorificarte. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos, Señor. Perdóname, perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.